Ya. Entonces, nosotros sabemos que la adrenalina en los vasos sanguíneos induce vasoconstricción, ¿cierto? Pero eso se llama zoofisiología y ya vimos, tiene diferencias regionales. Esa vasoconstricción principalmente en los vasos periféricos, ¿cierto? Entonces aumenta la resistencia vascular periférica. Cuando hablamos de vasos periféricos, hablamos de vasos sanguíneos de la piel, vasos sanguíneos de mucosas. ¿Sí? Y ahí principalmente tenemos receptores alfa. ¿Sí? Muchas gracias. Tenemos receptores alfa. Ahora, en algunos tejidos ya internos, por ejemplo en el músculo, en el diafragma, en el músculo esquelético, que también es diafragma esquelético, en los vasos epicárdicos del corazón, ¿cierto? Hay receptores beta adrenérgicos. Y ahí la adrenalina induce vasodilatación. Entonces, y eso lo tienen que saber ustedes, ¿cierto? Entonces, en el estado de usted inyecta epinefrina, el paciente tendría las extremidades frías, la piel pálida, las mucosas pálidas, ¿cierto? Y aumentaría el riesgo sanguíneo del diafragma y de la musculatura esquelética. Y también, ¿cierto?, de algunas regiones del cerebro, que son las regiones de alerta, etc. ¿Ya? Porque eso también induce vasodilatación. ¿Ya? Y esto sí lo digo, ¿cierto? Las catecolaminas y las no catecolaminas. Y ahí está la gran diferencia que tienen las catecolaminas con las no catecolaminas. Que las catecolaminas normalmente tienen un periodo corto de acción, porque son metabolizadas porque tenemos nosotros nuestras enzimas que degradan catecolaminas. ¿Ya? Entonces, de estas, siempre usted va a encontrar, por ejemplo, la epinefrina, que es un fármaco que se usa en urgencia, ¿cierto? O adrenalina, que le dicen a veces, pero normalmente epinefrina al 1%. Y también la dopamina como fármaco. Ambas están como fármacos. Pero como tienen un corto periodo de acción, ¿cierto? Por ejemplo, la dopamina, la estrategia es usarla como infusión. No, olvídate de la Leo2. ¿Ya? La dopamina aquí se usa como infusión, ¿cierto? ¿Para qué se usa la dopamina? Para el flujo renal, lo habían dicho. Para mantener el flujo sanguíneo renal. Es un paciente que tiene una inestabilidad hemodinámica por cualquier causa, la quemadura, ¿cierto? Paciente que está en shock, cardiogénico, séptico, el que sea, se le administra dopamina. ¿Ya? Y la epinefrina normalmente la usan en situaciones de emergencia. ¿Cuándo? Una intoxicación con energía. ¿Cierto? Para estimular el corazón. ¿Sí? Y también la usan en las reacciones anafilácticas. ¿Ya? Y básicamente el efecto que se busca en la reacción anafiláctica es contraer los vasos sanguíneos de las mucosas, lo mismo que estamos hablando, ¿cierto? Para disminuir la secreción mucosa, de las mucosas en general, que está aumentada por efecto de la histamina. Y lo otro que hace la adrenalina, estabiliza los mastocitos, hace que los mastocitos no se desgranulen tan fácilmente. Y otra cosa, otro efecto que produce la adrenalina también, es que aumenta el riesgo sanguíneo del diafragma y del cerebro. Entonces, en una situación, en un choque anafiláctico, eso es bueno. Pero, como es una catecolamina, actúa por un periodo de tiempo corto. ¿Cierto? Ya, y al otro lado teníamos las no catecolaminas, ¿cierto? Que está la efedrina y la pseudoefedrina. ¿Ya? La que más está presente es la pseudoefedrina. ¿Dónde vieron la pseudoefedrina? ¿Dónde la han visto? Sí. Los antigripales. ¿Y ahí para qué se usa? Para lo que dijo usted de la vasoconstricción de las mujeres. Eso es para el tratamiento sintomático de las infecciones respiratorias. Porque va a producir vasoconstricción de mucosa. Entonces disminuye la congestión. ¿Ya? ¿Y con qué tendrían que tener cuidado? En la pseudoefedrina o los medicamentos que tienen pseudoefedrina. ¿Con qué personas deberían tener cuidado? Porque usted
Ustedes difícilmente los van a prescribir porque la verdad que eso la gente se lo compra solo. Entonces el que tiene que tener cuidado es el químico farmacéutico o el farmacéutico. ¿Sí? Entonces si se lo prescribe un hipertenso, puede producir una crisis hipertensa. ¿Ya? Ya. Y la efedrina, ¿cierto?, es una sustancia ergogénica, ¿ya?, que se utiliza para aumentar la capacidad funcional en general en atletas. Ya, y hoy día no se usa una sustancia ilícita. Se consigue por ahí, perdón. Ya. Entonces, nosotros tenemos los fármacos adrenérgicos de acción directa, que son los que van a imitar a las catecolaminas, ¿cierto? Y ahí el medicamento, uno de los más, ahí está la fenilefrina, la tilefrina, la nafasolina, ¿cierto? Todos esos medicamentos que imitan a las catecolaminas. Y están aquellos que estimulan la síntesis de noradrenalina. ¿Ya? La cocaína. Y ahí está la cocaína, la tiramina. ¿Ya? ¿La tiramina en qué está? ¿Tiramina está en los alimentos? Chocolate. Ya. Y la clasificación de estos medicamentos, entonces, ¿cierto?, es por aquellos que son selectivos y no selectivos. ¿Ya? Entonces ahí tiene algunos selectivos. ¿Ya? Por ejemplo aquí, bueno, la fenilefrina. Pero esta selectividad es como relativa y es individual, siempre. Es relativa, individual. Las personas, ¿cierto?, a veces, por más que usen un fármaco selectivo, tienen la reacción adversa. ¿Ya? Bueno, dobutamina, que es selectivo por los beta-1, ¿cierto? La clonidina, que es selectivo por los alfa-2. La clonidina es un fármaco que actúa a nivel central, inhibiendo la liberación de noradrenalina, entonces disminuye la descarga de energía. ¿Ya? Y se puede usar como antihipertensivo de acción central. La clonidina. ¿Vieron los antihipertensivos? ¿Y vieron la clonidina? Lo habrán visto. ¿Sí? Esta es la última unidad, pues ya vieron antihipertensivos en todo ya. ¿Sí? Ya. Porque seguramente ustedes ven en las urgencias el captopril, ¿cierto?, que se puede administrar sublingual, pero el captopril, ¿qué es lo que es? Un inhibidor de la ECA. Sí. La gracia es que se puede, al administrarlo así, actúa rápido, ¿cierto? Actúa rápido. Sí, pero tiene riesgo de hipertensión, o sea, de hipotensión. Claro. Pero este medicamento, la clonidina, vamos a acordarnos de la sinapsis alta. ¿Ya? Bueno, igual, ahí está el problema. Entonces, en la sinapsis, esta neurona, imagínate que libera noradrenalina. ¿Ya? Sí. Libera noradrenalina. Entonces, toda molécula que estimule el AMP cíclico, porque esto va a servir para la otra clase que viene después, que es los fármacos despolarizantes o no despolarizantes. ¿Ya? Entonces, esto va a aumentar la proteína quinasa A y esto favorece la exocitosis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí están los beta. ¿Ya? Y acá Para hacer lo contrario. vamos a tener, ¿cierto?, el alfa-2 que Inhibe eso. entonces inhibe la exocitosis. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un medicamento que estimula esto, y al estimular esto disminuye la descarga de noradrenalina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Los agonistas alfa-2 van a inhibir la liberación simpática y van a favorecer la activación parasimpática. ¿Ya? Por eso se denominan antihipertensivos de acción central. En los o sea, actuar en los varoreceptores. Y también pueden actuar, hay un grupo de medicamentos que al hacer eso, si hacemos eso, pueden favorecer
La inhibición de la propagación del estímulo doloroso. ¿De qué? Del estímulo doloroso. Ah, Esos son analgésicos. sí. ¿Ya? Entonces producen las dos cosas. Porque no solo está la clonidina, que es agonista alfa 2, sino que también está la detomidina y la dexmedetomidina, que se usan en la anestesia. Y esos medicamentos hacen las dos cosas: producen sedación, porque disminuyen la descarga simpática, y producen analgesia, porque el receptor alfa 2 tú también lo encuentras aquí, pues, cuando la neurona que conduce dolor, ¿cierto?, transmite el estímulo hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Tú vas a tener receptores alfa 2 aquí. Entonces, de esa forma, esta neurona va a liberar menos sustancia P y menos glutamato. Y eso, por eso puede producir analgesia. ¿Ya? Y ahí los van a encontrar de repente en estudios, hay gente que lo va a usar o no. Esto es la medetomidina y la dexmedetomidina. ¿Ya? Son agonistas alfa 2. Pero la clonidina, ¿cierto?, actúa así y disminuye la descarga autonómica en el centro cardiomotor. Por lo tanto, es un depresor central de la presión arterial. Y además potencia la actividad del vago. Claro. ¿Ya? No se usa de primera línea, por supuesto, porque produce un montón de reacciones adversas. Claramente. Se estimula el sistema parasimpático, produce cianorrea, produce diaforesis, produce lagrimeo espontáneo, produce un montón de... Claro, pero si está en una crisis hipertensiva se puede ocupar. La crisis hipertensiva, si no responde a nada a la crisis hipertensiva. Clonidina. Ya. Por eso que este taller lo tiene que hacer el urgenciólogo, el doctor Rivas, que lo hace. Para que ustedes entiendan. Bueno, los no selectivos, ahí está la adrenalina, porque estimula todos los receptores, ¿cierto? Es no selectivo. Ya, los que tienen acción mixta, que estimulan la secreción y también estimulan los receptores, la efedrina. ¿Ya? ¿Cómo estimula la secreción? Estimula la secreción de noradrenalina. Ah, ¿No? Y ahí tienes, ¿cierto?, los agentes que estimulan la liberación, las anfetaminas y la tiramina. ¿Ya? Agentes que inhiben la recaptación, la cocaína. Inhibidores de la enzima monoaminoxidasa, la selegilina. Los IMAO son la clase 1 de los antidepresivos. Cuando veamos los antidepresivos, vamos a ver los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Ya? Donde está la metriptilina, a lo mejor lo han escuchado, ¿verdad? Un medicamento viejo que hoy día se usa como terapia para manejar el dolor crónico. ¿Ya? O también se lo usan como saturante transportador. O sea, a veces no logra buenas concentraciones de un antiepiléptico, van a tener con la doctora Carvalho las clases de antiepilépticos. Entonces, a veces los antiepilépticos, que es un desafío tremendo, hacer terapia anticonvulsivante, a veces usan la metriptilina como un saturante de bombas de flujo, y así eso logra mayores concentraciones ¿ya? Bueno, como combinado. y el entacapone, que no se usa mucho, lo usan en el laboratorio, un frasco de entacapone para inhibir la catecolometiltransferasa. ¿Ya? Se usa para acá. Lo vimos, la selegilina y la otra que termina en gilina, lo vimos en tratamiento de Parkinson. ¿Sí? Sí. Para eso se usa. Claro. Hoy día como antidepresivos casi no se usan, sino que se usan más como para otras terapias. Sí, anti-Parkinson. ¿Ya? Pero ahí los van a ver, pues, por ejemplo, ustedes los fármacos antiepilépticos, todos se usan para tratar el dolor crónico hoy día. Y también se usan como estabilizadores de ánimo. Muchos. ¿Ya? Para el trastorno bipolar. Bueno, las aplicaciones terapéuticas entonces, ¿cierto? En hiper o hipotensión. ¿Sí? En hipo estimulamos, en hiper inhibimos, ¿cierto? Para arritmias cardíacas, ¿cierto? Normalmente el bloqueo atrioventricular. También pueden ser de uso local, cuando se combinan con anestésicos locales, ¿cierto? Esa mezcla que usa el dentista. Adrenalina al 1% con el anestésico local, ¿cierto? Con lidocaína, con benzocaína, con astacaína,
bupivacaína, con cualquier anestesiólogo. ¿Ya? También como descongestionantes nasales que habíamos visto, ¿cierto? Para tratar el asma, los beta estimulantes. ¿Vieron respiratorio ya o no? Bueno, ya eso. Los beta estimulantes, ¿cierto? Son fármacos que son súper famosos en el asma, pues el salbutamol, salmeterol, fenoterol, ¿cierto? Vimos en la clase anterior el fenoterol, en el verodual, ¿sabes? Para el tratamiento del EPOC. Los tocolíticos, que ya no se usan mucho, pero sí los van a ver la gente que se dedica a la ginecología y la obstetricia. ¿Qué es lo que es tocolisis? ¿Qué es lo que es la tocolisis? La lisis. Esa es una cuestión famosa, la tocolisis. Para matar. Famoso para matar en los exámenes, porque le pregunto al estudiante, nombre de 2 tocolíticos lo matan. Y eso es por generaciones. ¿Ya? Desde que yo era estudiante, he escuchado gente reprobar porque me preguntan, ¿qué es un tocolítico? No tiene idea de qué es un tocolítico. La tocolisis es cuando tú aboles las contracciones del útero. Eso se llama tocolisis. Es un concepto raro, ¿cierto? Sí, raro, pero que lisis uno piensa que es como la descripción de algo. el profe de ginecología y el profe de fármaco les encanta. Y el mata a estudiantes. Fármaco o qué es la tocolisis, cómo inducimos tocolisis. Y ahí tienen que acordarse la fisiología, por la contracción del útero favorecida por la oxitocina, ¿cierto? ¿Ya? Y el útero se relaja con los estimulantes beta-adrenérgicos. ¿Ya? Entonces hay un fármaco que se llama clenbuterol, Que es un agonista que es un agonista beta-adrenérgico y que produce tocolisis. ¿Ya? Lo usan cuando hay contracción y tienen que hacer una cesárea. Eso. Ahora es bien controversial, clenbuterol. Lo vamos a ver porque es controversial. Está la lámina de clenbuterol. ¿Ya? Ya. También se usa en reacción alérgica, en la oftalmología siempre, las gotitas de fenilefrina, para los ojitos rojos, ¿cierto? Y tienen sus pelos esas gotitas. ¿Ya? La gente no usa gotitas cuando tiene los ojos rojos. No es solo para eso. No, me pregunto. Hay gente que se irrita porque a veces tiene, por ejemplo, su mamá, no le va a decir que llegó fumando pito, pues, la mamá que tiene menopausia tiene resequedad del ojo, entonces se le irrita el ojo y tiene que usar estas gotitas. Sí, hay signo de ojo seco. Todo lo que genere ojo seco o irritantes del ambiente, a veces, ¿cierto? A veces hay incendio y hay humo, no piensen en la marihuana. No, pero igual se ocupa. Entonces las gotitas, pero que producen manchas corneales. ¿Ya? Producen manchas en la córnea. ¿Por qué? Porque la córnea tiene unos vasitos sanguíneos de los cuales recibe sangre. La córnea es un tejido avascular, ¿cierto? Entonces esos vasitos sanguíneos se contraen, llega menos sangre y se empiezan a dañar los epitelios de la córnea, que son como 10 capas. ¿Vieron la córnea en histología? Hay como 10 capas de células. Bueno, pero los van a ver, se lo van a aprender, pero a la perfección en el curso de oftalmología, cuando estén en quinto. En 2 años más. Ya, también cierto, esto es algo que es bien controversial en esta época. Va a haber mucha gente que ande buscando la recetita de un fármaco que le haga bajar peso, o que lo haga bajar. La anfetamina. Ya que son derivados anfetamínicos, son un problema. ¿Por qué son un problema? ¿Qué creen ustedes que son? Aparte porque estimulan el sistema autónomo y simpático, y esa persona va a estar temblorosa, con frío continuamente porque va a haber vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la piel, ¿cierto? Extremidades frías, taquicardia, hipertensión. Que aumenta el riesgo cardiovascular. Por supuesto, ¿cierto? También está aumentando el riesgo cardiovascular, pero también, ¿cierto? Estos medicamentos producen un efecto de retirada. Y en el efecto de retirada aumentan el apetito. Pero no son un negocio para nada. ¿Ya? No son benéficos para nada. ¿Ya? Casi todos los medicamentos que esos
quemadores de grasa, para bajar de peso, ¿cierto? Tienen fármacos que estimulan al sistema simpático, ¿ya? Como anfetaminas de acción directa, o también tienen una sustancia que hace todo lo contrario. Aquí. Hace eso. Sí, a mí. ¿Ya? Y esa sustancia se llama prohibida. Yo voy a decir, profe, como yo tomo un derivado por el día intencional, igual como que a veces cuando quizás lo tomo en menor dosis, cuando se me pasa el efecto, como que me dan atracones. Sí, Gracias por contarme. sí. Es que Bueno, y la última, ahí está, ¿cierto? Para la hiperactividad con déficit de atención, se utiliza los derivados anfetamínicos. ¿Ya? Ya. Entonces, como reacción adversa, respuesta simpática, ¿cierto? Si no se acuerda del sistema autónomo, vea un videito del sistema autónomo que yo le subí en fisiología. Si no, se lo podemos subir el fármaco. Y después de eso, estudia los fármacos del sistema autónomo. Eso es fácil así. Porque si uno no sabe, no se acuerda del sistema autónomo, intenta meterse los fármacos, o intentar caminar en una cama de aire. ¿Sí? No avanza. Bueno, taquicardia sinusal, arritmia, hipertensión, riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico, pigmentación corneal, trastornos de la visión, todos esos son provocados por sobreestimulación simpática. ¿Ya? Contraindicado, por supuesto, en los pacientes con hipertiroidismo. En el hipertiroidismo usted usa beta-bloqueantes. ¿Sí? En las arritmias, en angina instable, en glaucoma, ¿cierto? En pacientes mayores, ¿cierto? En personas mayores y en niños, porque el sistema autónomo ahí es mucho más impredecible, uno no sabe cómo responder. ¿Ya? Y interacciones con algunos medicamentos, por supuesto con los antidepresivos, que muchos antidepresivos vamos a ver. Cuando veamos los antidepresivos también, es súper importante cuando veamos los antidepresivos que usted se acuerde de las clases que hicimos de neurotransmisores. Porque si no, no entendemos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hacer yo tengo una clase grabada que también se las puedo subir para que la vean. Hoy la otra semana deberíamos empezar con benzodiazepina y antidepresivos. Porque si no se acuerdan de la neurotransmisión, es súper difícil aprenderse los antidepresivos, porque uno, si bien la mayoría inhiben la recaptación de serotonina, no todo. ese es un 30%. Los otros, algunos son anticolinérgicos, otros son antihistamínicos, unos estimulan la adrenalina además y hacen un montón de cosas. Y tú, las indicaciones como pasa esto, es. Pasa esto, es. Y tiene que ver con el mecanismo de acción. ¿Ya? Entonces, súper importante. Recordarse. Y ahí la Fran me acuerda, o la Vale, me acuerda que suba las clases de autónomo y las clases de neurotransmisores. Uno ve una cápsula de 40 minutos que la pueden ver. Me ponen de fondo cuando viene. La micro. Ya. Entonces, los agonistas adrenérgicos, aquí están las catecolaminas. ¿Ya? Siempre van a encontrar ustedes una molécula que se llama fenilefrina, ¿cierto? Que es como el fármaco inicial, que inició la historia de las catecolaminas. ¿Ya? Bueno, pero son estos, ¿cierto? Vamos a hablar de la epinefrina, ¿cierto? Entonces la epinefrina es un inótropo positivo, un cronótropo positivo y aumenta la presión arterial, ¿cierto? Es el fármaco análogo de la adrenalina. ¿Ya? Entonces sus efectos, si se han dado cuenta ustedes, sus efectos son en todos los sistemas, sin selectividad, ¿cierto? ¿Quién conoce esto? ¿Quién es alérgico? ¿Ah? Son como los lapicitos de insulina. Claro. Que aportan las personas que tienen alergia y que pueden desencadenar un choque anafiláctico. Claro. Hay algunas que producen eso, por ejemplo, alergia a la picada de abeja. La más
común. Mire, bueno. Bueno, y esta es la ampollita de epinefrina que, como les decía, es de uso de urgencia. ¿Ya? Ahora, tiene una alta afinidad, por lo tanto se va a notar más el efecto beta. O sea, por eso broncodilatador, ¿sí? Aumenta el flujo sanguíneo al diafragma, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, Y aumenta el flujo sanguíneo coronario. ¿Ya? La frecuencia cardíaca igual. Claro, o sea, todo lo demás porque no es selectivo, por supuesto. La dopamina, ¿cierto? Es un medicamento que su respuesta varía según la dosis. Entonces, a dosis baja, estimula los receptores de 1. Y eso es lo que busca con la dopamina usted, que el receptor de 1 produce vasodilatación renal. ¿Ya? Porque los de 1 aumentan, ¿cierto? El AMP cíclico, producen vasodilatación renal. ¿Ya? También produce vasodilatación en los vasos coronarios y los vasos mesentéricos. Mejora la tasa de filtrado neural y mejora la natriuresis. Por lo tanto, es un protector del riñón. ¿Ya? Se administra normalmente cuando el riñón está en riesgo. ¿Cuándo el riñón está en riesgo? Cuando hay estado choco. Cuando el corazón no está irrigando el riñón. Vamos a decir que el riñón es el órgano que más importante, porque ahora tiene que ver con renal, Sí. patologías como el punto final, ¿cierto? Renal tiene sus cosas. Entonces, el riñón es el órgano que recibe más flujo de sangre del cuerpo. ¿Qué me puede rebatir eso? El señor. Ya, ¿cuál es la presión de perfusión del cerebro? Era. Ay, se me fue. Lo mismo. 50, 100. Son 50 ml por cada 100 gramos de tejido. Sí. En el corazón, ¿cuánto es? 80 ml por cada 100 gramos de tejido. Esa es la presión de perfusión coronaria. ¿Y la presión de perfusión renal, quién se la sabe? Se la va a preguntar el profe Abarca o el doctor Torrejón. Le van a preguntar eso en las clases de riñón. La presión de perfusión renal ocupa el top 1 y no hay nadie que compita contra él, porque la presión de perfusión renal es 400 ml por cada 100 gramos de tejido. La más cercana, el corazón 80. ¿Ya? Entonces, en estas situaciones, ¿cierto? En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva grave, o en el tratamiento de la inestabilidad hemodinámica grave, ¿cierto? Un paciente con hemorragia, un paciente con una quemadura, un paciente intoxicado con algún fármaco que esté generando un desorden cardiovascular. La dopamina, ¿cierto? Ayuda a mantener el flujo sanguíneo al riñón. Y evita que... ¿Qué está evitando con eso usted? Que el paciente haga una Falla renal. falla renal aguda. Eso está evitando usted. ¿Sí? Porque la principal causa de la falla renal aguda es la hipotensión. La hipotensión, sí. Renal. Ya. Bueno, si usted le da dosis intermedia, ya empieza, ¿cierto?, a ser poco selectivo y se comporta como una catecolamina y empieza a estimular los receptores beta, entonces va a ser cronótropo positivo, y en dosis mucho más alta va a producir vasoconstricción periférica. ¿Ya? Entonces, la dosis es súper importante. ¿Por qué? Porque si usted le pone una dosis alta, también produce vasoconstricción de la arteria renal. Porque la arteria renal también tiene receptores alfa-adrenérgicos. ¿Ya? Entonces ahí hace todo mucho. Entonces se usa por infusión. ¿Ya? Se prepara una solución de infusión. Profe, vasodilar. Mira, disculpa. Mira la vida media. 6 minutos. 3 minutos. Entonces eso se usa por infusión, por goteo. ¿Aprendieron a calcular eso? Sí, por favor.
baja enfermera, eso no se lo enseñaron. Entonces pásala. Se la tira. Ya. Ya, la 2-butamina, que se parece el nombre, ¿o no? Por eso no se parece. 2-butamina, ¿cierto? Es un agonista beta 1. ¿Ya? Y lo que va a hacer la 2-butamina es mantener la contractilidad cardíaca en esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Ya? Entonces mejora y mantiene el inotropismo, la 2-butamina. ¿Ya? 2 minutos de vida media. Por ejemplo, puede ser en un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva grave, un paciente que sufrió un infarto y quedó con una insuficiencia cardíaca producto del infarto, o un paciente sometido a cirugía cardíaca. Que hoy día la gente se somete más comúnmente a cirugías cardíacas. Imagina el corazón, abrir el corazón y volver a cerrarlo, ese corazón queda lleno de arritmias por un montón de cosas. ¿Sí? Hay más riesgo después de la cirugía que eso de la cirugía. Complicado. Tienen que desfibrilar, tienen que hacer un montón de cosas, como que le enseñan a la familia para que lo asistan. Pero porque hay un montón de medicamentos. ¿Sí? Claro. Ya. Ahora, los agonistas alfa 1, ¿cierto? Los podemos diferenciar, pues sistémicos, o sea, van a actuar en todo nuestro sistema, ¿cierto? Y van a estar en comprimidos, inyectables, ¿sí? La verdad, se usan pocos como sistémicos, más bien usan estos como estos que están asociados a otros medicamentos para generar efectos adrenérgicos sistémicos. ¿Ya? Pero los que más se usan son estos. De estos hay de todo. Ya que son los tópicos. ¿Qué quiere decir tópicos? ¿Que los van a usar dónde? En la zona como donde tenga. En mucosa, en la mucosa conjuntival, ¿cierto? En la mucosa nasal, ahí está la nafasolina, la oximetazolina, que eso siempre está como gotitas nasales o como un puff nasal, ¿cierto? Para disminuir la rinorrea. La rinorrea es complicada cuando uno viaja, por ejemplo, en un lugar donde hay mucho aire acondicionado, está siempre con rinorrea. Eso puede favorecer el desarrollo de una infección respiratoria. Entonces, de hecho, en Centroamérica, aquí cuando uno va a la farmacia le dice, ¿quiere ya paracetamol? Bueno, en Brasil te dicen, ¿quiere ya nafasolina? Como que está ahí la nafasolina. Es como ese que estaba que uno se diente en la caja. ¿Sí? Hay nafasolina en spray y nafasolina en gotas. ¿Ya? Bueno, la oximetazolina, la nafasolina, estos son así. Y los otros estos son todos están asociados a estas gotitas oftálmicas que son para producir vasoconstricción en la conjuntiva. ¿Cierto? Vamos a ver algunos. El fondo de ojo. Ya, la efedrina y la pseudoefedrina, ¿sabían ustedes que venían de la plantita, no? No. La efedra cinica, ¿cierto? No será aquí esa plantita, pero ¿dónde la dan? A certecito, para que uno cuando hace un cafecito, pero un buen cafecito. ¿Ya? Bueno, el uso que tiene la efedrina es como pseudoefedrina para esto, para disminuir, ¿cierto?, la congestión rinosinusal. ¿Ya? Pseudoefedrina. Bueno, la fenilefrina, otro compuesto, ¿cierto?, que aparecía como estos sistémicos, ¿ya? Produce un aumento de la resistencia periférica vascular, nada más, se da mucho detalle la fórmula, ¿ya? Y normalmente se lo encontramos como fármaco de acción oftálmica, ¿ya? En la forma clorhidrato. Eso siempre son las formas oftálmicas, el clorhidrato de fenilefrina, y eso produce ciclopegia. ¿Qué es lo que es ciclopegia? ¿Qué es lo que es una plegia? Una parálisis. Ciclopegia sería la parálisis del cristalino. ¿Ya? Entonces estabiliza el cristalino
y evita los movimientos del cristalino. Por eso en el ojo, por ejemplo, en la cirugía oftálmica, ¿cierto? Después el médico, el oftalmólogo quiere que existan la menor cantidad de movimientos del ojo. Cuando hacen cirugía de cristalino, cuando hacen cirugía, un montón de cirugía en el ojo. Entonces ahí se usan como analgésicos estos compuestos. Son analgésicos del ojo. ¿Ya? La tropicamida que vimos la semana pasada y la fenilefrina. ¿Ya? La fenilpropanolamina, ¿cierto? También es descongestionante rinosinusano. ¿Ya? Y ahí hay algunas asociaciones con clorfenamina, por ejemplo, con paracetamol. ¿Ya? Y eso se usa normalmente para el tratamiento sintomático de la gripe. ¿Qué precauciones tienen que tener con esto siempre? La persona que tiene hipertensión. El hipertenso no tiene que usted indicar, decir que no tiene que comprar antigripales, usar naftisol. Vamos a aumentar la presión arterial. La etilefrina, ¿cierto? Este sí es un medicamento de uso sistémico, ¿ya? Para tratar la hipotensión. ¿Sabes lo que es un feocromocitoma? Sí, un tumor de la glándula suprarrenal. Ya, que produce adrenalina. ¿Sí? Y ahí está la clonidina, ¿cierto? Que es un medicamento para la hipertensión arterial, un antihipertensivo de acción sistémica. Eso es lo que Central, perdón. Central. Entonces es bien complicado, porque no lo usan así de primera línea, porque produce un montón de otras complicaciones. Ya es sedante, puede producir un bloqueo atrioventricular, es una arritmia, es grave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque saca el simpático y deja el parasimpático. No es mi caso. ¿Ya? Ya, y algunos antagonistas adrenérgicos, ¿cierto? Ahí tienen, ¿cierto? Estos medicamentos que ¿quién los ha visto alguna vez? Estos, no esos para allá. La prazosina, la tamsulosina. ¿Quién los conoce? Usted los conoce, ha visto vuestros médicos, ¿cierto? Son para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. La usan los urólogos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la próstata se contrae por acción del sistema simpático. Y cuando está hiperplásica, la próstata está constreñida crónicamente. Entonces, para disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente, se usan la prazosina, la tamsulosina, que son medicamentos que son antagonistas del receptor alfa 1A y el receptor alfa 1C. Son subtipos del receptor alfa 1. ¿Ya? Bueno, aquí tienen, ¿cierto? Los otros agonistas. Ahí está la yoimbina, ¿no es cierto? Que es el medicamento que estimula el receptor alfa 2. Y ese medicamento es súper controversial, está asociado a los preentrenos, a los quemadores de grasa, y siempre lo meten, siempre lo pasan así como suplemento nutricional, y lo venden en estas tiendas de venden suplemento nutricional, y después lo retiran, le ponen café. ¿Sí? Pero siempre, y alguna gente te vende así como, oye, este tiene yoimbina, y la yoimbina tiene ese efecto de favorecer la descarga adrenérgica. En definitiva es como que nosotros sabemos que se activa el sistema simpático y nosotros tenemos un botoncito que controla el sistema simpático. Entonces la yoimbina saca el botoncito y el sistema simpático. Entonces las personas tienen una sobrecarga simpática. ¿Ya? Y tienen temblores y hormigueos de la cabecita, ¿cierto? Y una sensación de inquietud terrible. ¿Ya? Alerta. Bueno, ¿ah? Alerta todo el rato. Sí, sí. Ya. Es mejor hacer ejercicio cuando uno tiene ganas. No porque un fármaco te lo diga. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿cierto? Lo ven en medicina interna, el shock, ¿cierto? Antes lo veníamos en patología, pero lo pasamos por medicina interna porque el choque hay que entender la causa, el tratamiento y todo una vez. Entonces,
en el shock, ¿cierto? Se usan fármacos que traten a nivel periférico que favorezcan la contracción de los vasos sanguíneos. Porque el estado de shock es una vasodilatación generalizada, provocada por. ¿Quién me ayuda? ¿Quién ha estudiado el shock? ¿Ah? Ya, el shock hipovolémico, que eso es cuando hay una hemorragia, ¿cierto? Otro shock. Inflamatorio. Cardiogénico. El corazón no bombea sangre. Y tuvo un infarto, por ejemplo. O que tiene una insuficiencia cardíaca complicada. Por inflamación sistémica. ¿Ya? Por inflamación multisistémica. ¿Cierto? En un trastorno inmunológico. Claro. Sí. ¿Ya? O bacteriano. El séptico. El séptico. ¿Ya? Y la fisiopatología genera lo siguiente. Porque en todos se produce una hipoperfusión. Y la hipoperfusión, ¿sí?, produce acidosis láctica. Y la acidosis láctica produce vasodilatación. ¿Ya? Y el corazón intenta responder con una taquicardia que no responde porque el circuito está totalmente abierto. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es cerrar el circuito, induciendo vasoconstricción. Y para eso sirve la epinefrina, como había dicho también. Claro, y mientras tanto también está evitando que el sistema inmune coagule toda la sangre del cuerpo. O que el sistema inmune, ¿cierto?, genere una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, Y ahí los factores protrombóticos también. hartos fármacos se usan en el manejo del shock, ¿cierto?, de los que han visto en este año. Ya se usan corticoides, Los anticoagulantes. anticoagulantes y estimulantes del sistema simpático. ¿Ya? Entonces ahí tienen, ¿cierto?, los estimulantes del receptor tipo 1, ¿ya? Y estos son receptores de ADH, receptores de dopamina, receptores de angiotensina, ¿cierto?, que intentan estimularse también por esta vía. También se usan antagonistas de canales de potasio, la sulfonilurea se pueden usar, porque al bloquear el canal de potasio la célula muscular lisa se despolariza y se contrae. ¿Ya? Entonces es una estrategia gigante, pues. El shock es bien complicado. Tienen las simulaciones de shock, tienen clases de shock, tienen shock en el cuarto, el otro año. ¿Ya? Ya, bueno, vamos a ir un poquito más rápido con esta parte porque quiero en la siguiente clase hacer los bloqueos de placa. Entonces, cuando antagonizamos los receptores alfa-adrenérgicos, por lo tanto disminuimos el efecto alfa-adrenérgico, que es la vasoconstricción. ¿Ya? Cuando antagonizamos el receptor alfa-2, principalmente disminuimos el efecto del receptor alfa-2, que es regular la secreción de adrenalina. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿cierto?, los dos efectos cuando se usan. Es aumentar la resistencia periférica, por ejemplo, puede aumentar la presión arterial o disminuir la sintomatología de hiperplasia prostática. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto?, la próstata, entonces tiene receptores adrenérgicos en la uretra proximal. Esto está bien. Incluso, mira qué bonito es. Ese es un mapeo adrenérgico por división de receptores. O sea, casi todos son alfa. Entonces, si tú lo miráis, estos son todos alfa, pero son de un subtipo. Alfa 1A. ¿Sí? Son alfa 1A. Entonces, ahí tienes alfa 1A y alfa 1D. Alfa 1D y alfa 1A. Entonces, estos medicamentos, la brazosina y la tamsulosina, estos son selectivos por el alfa 1A. ¿Ya? Entonces el alfa 1C y el alfa 1D se ha descubierto que están más presentes en los vasos sanguíneos periféricos. Entonces no debería, pero sí produce, porque la selectividad es variable siempre en el sistema autónomo, no debería producir vasoconstricción periférica la brazosina o la tamsulosina. Profe, ¿qué es astenuria? Astenuria, Sí. ¿tú sabes? No, es que no. ¿No? Ya, vamos de una, entonces, disuria. No, disuria es dificultad para orinar. Ardor. Ardor o dificultad, puede ser ambos. Poliaquiuria. Ir más veces al baño. No generar más orina, sino ir más veces. La astenuria es una dificultad para eliminar la orina. La vejiga se... Ah, ya. como astenia. Es como, ya. Astenia. Sí. Como están algunos en la cuarta fila para atrás. Como puede ser en una falla
Pero una falla ya no entendí. Ya. Entonces, ahí está, ¿cierto? Los antagonistas del receptor alfa 1, ¿cierto? Se diferencian farmacológicamente porque ahí está, ¿cierto? La fentolamina también, ¿cierto? O la ergotamina. ¿Para qué se usa esa? Son familiares. ¿Para qué se usan los derivados ergóticos? Para cefalea. ¿Sí? Y son son de origen natural, son de una planta. ¿Ya? Hablaron en realidad. Ya. Pero arriba están las quinasolinas, ¿cierto? Donde está la prazosina, la doxazosina, ¿cierto? Y la tamsulosina. ¿Ya? Vamos a ver. Miren ese medicamento, ¿cierto? También es antagonista de los receptores alfa-adrenérgicos, ¿cierto? Y se utiliza para tratar la sintomatología asociada al El feocromocitoma. feocromocitoma. Imagínate un feocromocitoma hasta con hipertensión continua. Entonces, se usa este medicamento que la gracia que tiene es un antagonista irreversible de los receptores alfa. ¿Ya? Entonces ahí la indicación, ¿cierto? Como es terapia médica, pero también es preparación prequirúrgica. Porque es un tremendo desafío operar a ese paciente. ¿Por qué es un tremendo desafío? Porque quizás su glándula suprarrenal no vuelva ahora que con déficit de adrenalina. Quizás. ¿Era un infarto? Porque puede ser. Sí. Cuando ven eso en el infarto, había una técnica que se llamaba coronariografía. Sí, Está contraindicada en los pacientes con hipertensión. ¿Por qué? Porque tú puncionas arteria. Entonces en una cirugía vaya a cortar arteria en un paciente hipertenso. Mucho riesgo. Porque es una cirugía. ¿Sí? Entonces tienen que controlar la hipertensión antes de operar. ¿Ya? Eso es una causa de hipertensión secundaria. Ahí un feocromocitoma. Eso sí es un lío. Aquí es un lío sacar el tumor de la suprarrenal. ¿Sí? ¿Quién lo opera, doctor? Cirujano vascular. Porque ahí pasa la ilíaca, la arteria renal, la vena cava. Así como están como así. Yo una vez, un colega operó un perro que tenía un tumor en la suprarrenal. Es terrible la cirugía porque estuvo como 8 horas tratando de llegar a la suprarrenal. Porque si tocaba la ilíaca, la renal o la cava, chao, se acabó el historia. Yo cuando estaba haciendo de anestesista, solo especialicé yo en mi profesión, me tocó anestesiar. Lo publicamos en una revista de veterinaria, porque nadie había hecho nunca eso. Pero era el capo de la cirugía, pero el perrito poodle. Bueno, la persona es mucho más complejo, por supuesto. La cirugía por la localización de la suprarrenal. La suprarrenal está como colgando en ese espacio, un espacio que es como se llama triángulo de no sé cuánto, que pasa a la ilíaca, se da origen a la arteria renal y atrás, como el piso del triángulo, está la vena cava. Y ahí tienes que llegar y sacar un tumor dentro de una glándula, por eso es más complicado, porque nosotros esa vez le sacamos la glándula, ¿no? ¿Sí? Pero acá tienen que sacar el tumor que está dentro de la glándula. Eso es más complicado. Por eso que los cirujanos hacen la especialidad en cirugía vascular, como el doctor Antilles, que les va a hacer clase en cuarto. ¿Ya? Él es el cirujano vascular que nos hace clase. El cirujano que hizo su especialidad en cirugía vascular. También habrán cirujanos endocrinos, hay un montón de cirujanos de distintos tejidos que pasan por ahí. Terrible. Mira, ahí está, bueno, eso, para llegar ahí tiene que haber sido, ahí están sacando el tumor. Y
usan, mira las pinzas que usan, por no sé si las ven, tienen unas puntas redondas. Son como así. Son unas cositas chiquititas, pero son así. Y así van como. Un tremendo desafío. Ojalá que alguno de ustedes sea cirujano. Y ahí está la prazosina. ¿Ya? Entonces selectivo por el receptor alfa 1. ¿Ya? Ahí están los efectos, ¿cierto?, que van a ver, y estos son las personas que trabajen o que se dediquen a la urología, los van a conocer más. Entonces, por ejemplo, nos genera aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Puede producir acción central porque siempre tienden a no ser selectivos. ¿Ya? Ya dijimos todo esto. La doxazosina, la grasa que tiene la doxazosina, mira la grasa. Creo que se la marcó. La duración dura mucho más. dura mucho más. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Este dura de 7 a 10 horas, entonces se lo tiene que tomar 3 veces al día. Y este dura 20 horas. Se lo puede tomar ¿ya? La tamsulosina es el único que dicen es selectivo por los receptores alfa 1A y los alfa 1D. Entonces evita se supone que evita todos los efectos que generaría la inhibición no selectiva de los receptores alfa 1 y alfa 2. ¿Ya? O sea, evita la descarga simpática central. ¿Ya? Porque esa sería la reacción adversa principal. Sí. La descarga simpática central. Según todo lo que hemos conversado en esta clase. Ella llega a su fin. ¿Ya? Entonces ahí está la alfusosina, también es selectiva. ¿Ya? Y eso, yo los otros no me... Bueno, ahí está la yoimbina. ¿Ven? Esa es la yoimbina. La venden así, tal cual, como yoimbina, frasquito. ¿Ah? ¿Sí? Pues es ilegal. Pero la venden igual. También es ilegal que le vendan hormonas, pero le venden hormonas, ¿no? Ya. Bueno, este medicamento tiene un regulador que es la mirtazapina, que es un antidepresivo súper especial, lo vamos a ver después. La mirtazapina es un antidepresivo bien, tiene sus indicaciones precisas. ¿Ya? Ya, y aquí yo no voy a meter porque en esto se supone que ustedes vieron cardiovascular, vieron los beta bloqueantes y van a ver el sistema respiratorio, van a ver los beta estimulantes. ¿Ya? Entonces eso, aquí no me llega mi pan. Ya, ¿tomamos un recreo? ¿Ya? ¿Tomamos un café?